Buenas tardes. Mi nombre es Jacinto López, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada en el programa de Administración en Seguridad y Salud Ocupacional. Voy a presentarles mi proyecto en cuanto al uso de armas no convencionales en Colombia. El título lo denominé Incidencia de armas no convencionales en Colombia y la violación al no reconocimiento de las víctimas dentro de un proceso de paz. El planteamiento del problema: en Colombia se ha tratado de mitigar el uso indiscriminado de armas no convencionales o armas artesanales. Sin embargo, son muchas las víctimas que no han sido reconocidas dentro del proceso de paz y, peor aún, no hay una presencia de las normas internacionales. Como objetivo general es identificar los motivos por los cuales las víctimas afectadas por el uso de armas no convencionales en Colombia no fueron reconocidas por el grupo guerrillero FARC. Objetivos específicos: demostrar que definitivamente los grupos alzados en armas, como es el grupo guerrillero FARC, no reconoció a sus víctimas. Determinar la posición que tuvieron las víctimas de armas no convencionales dentro de un proceso de paz y establecer la impunidad de los comandantes y líderes del grupo guerrillero en relación al proceso de paz y al reconocimiento de sus víctimas. Como justificación se pretende demostrar y establecer que las víctimas en Colombia por el uso de armas no convencionales no han sido tenidas en cuenta dentro del proceso y sus victimarios gozan de completa impunidad. Por otro lado, se busca que estas víctimas sean reconocidas y sus agresores condenados. En Colombia, muchas víctimas han sufrido el flagelo de la guerra y, por ende, sabemos que la población civil es una de las poblaciones que más ha sufrido. Sin embargo, hay otro ser humano que está detrás de o es protagonista dentro de estas fuerzas, como son las fuerzas militares o las fuerzas públicas, por defender, digamos, la soberanía de nuestro país. La integridad física y psicológica de estas personas se han visto afectadas como miembro de familia en condiciones de discapacidad por actuaciones de estos bandidos que justifican sus acciones en Colombia. Más de 5 décadas pues, ha ocasionado un daño y sufriendo a la población sin igual en la historia, y hasta el momento se estima que el conflicto armado nos ha dado más de 7 millones de víctimas, entre ellas 74.000 por ataques a poblaciones, 11.000 por minas antipersonales y 2.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Con relación a otros países como El Salvador, Perú, Argentina, Guatemala, Ruanda, Sierra Leona y Sudán, somos el país con mayores víctimas. El marco teórico, el siguiente trabajo pues demuestra que en Colombia el uso indiscriminado de armas no convencionales ha dejado muchas víctimas. Sin embargo, aunque se realizó un proceso de paz, no hubo una participación directa de las mismas, violando sus derechos y reconocimiento como víctimas. Además, no se evidenció la presencia de las normas internacionales, dejando un contexto de incertidumbre dentro de un país que ha habido el flagelo de la guerra. Si bien Colombia esperaba un proceso de paz, no significa que esto se permita la impunidad en los crímenes de guerra que los grupos al margen de la ley han cometido. Grupos como las FARC han cometido infinidad de delitos y uno de ellos es el uso de armas artesanales, que ha dejado víctimas mortales y que, aunque no han perdido su vida, se han visto en la obligación de adaptarse a un estilo de vida totalmente diferente al que tenían. Por otro lado, las víctimas sufren el malestar físico. Sin embargo, el solo hecho de sentirse vulnerados en su integridad, además tienen que ver a sus agresores como gozan de privilegios que ni siquiera ellos mismos han tenido en su calidad de víctimas. El sistema integral está compuesto por líderes, mecanismos judiciales y extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en él y contribuir a alcanzar la convivencia, la reconciliación, la no repetición y la transición del conflicto armado a la paz. Es la primera vez que un sistema de esta naturaleza se acuerda en una mesa de conversaciones como es el proceso de paz. Y
hipótesis. En Colombia y dentro del proceso de paz no se reconocieron las víctimas de armas artesanales o del uso de armas artesanales porque no fueron llamados o no han sido tenidos en cuenta de alguna manera, están siendo nombradas en el acuerdo de una forma generalizada, pero no se tiene la cifra específica o cifra de las personas que fueron afectadas por estos artefactos. Antecedentes. Este trabajo es una relación directa con el reconocimiento que hizo el Estado del proceso de paz en Colombia a las víctimas de armas no convencionales en Colombia, las cuales vieron diferentes personas afectadas, ya sea la población civil como, como son los de la fuerza pública, aunque más que un cumplimiento fue un desprendimiento total por parte del gobierno. Variables. Este trabajo se identifica una variable independiente porque pretende explicar el reconocimiento de las víctimas de armas no convencionales dentro de un proceso de paz en Colombia. Manejamos una metodología y es la investigación que se basa en la metodología subjetiva, ya que la investigación está plantada en material y planteamiento del proceso de paz en Colombia. De igual manera se busca demostrar por medio de un análisis a diferentes documentos que las víctimas de armas no convencionales no han sido tenidas en cuenta y por criterio se refleja la impunidad por parte de sus victimarios. Esclarecer la verdad por parte de un medio de órganos temporal y carácter extrajudicial como las que han creado históricamente el proceso de transición para esclarecer patrones de violencia no es un mecanismo para administrar justicia, sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas. Promover y contribuir el reconocimiento de las víctimas de responsabilidad de quienes participan directa e indirectamente en el conflicto armado y de una a la sociedad de lo que sucedió. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia y complejidad del conflicto armado. El cronograma de las actividades es establecer la verdad por medio de un órgano temporal y de carácter extrajudicial como son los que han creado históricamente en el proceso de transición para establecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia, sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas. Esa parte del cronograma pues se hará del 1 de marzo hasta el 9 de marzo del 2018. En segunda parte tenemos promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas de responsabilidad de quienes participan directa e indirectamente en el conflicto armado y en toda la sociedad de lo que sucedió. Este cronograma, esta parte, se desarrollará desde el 12 de marzo hasta el 16 de marzo del 2018. Y por último, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. Esta parte del proyecto se llevará del 19 de marzo al 23 de marzo del 2018. Para esto necesitaremos un presupuesto de base de datos como es el internet de unos 45.000 pesos mensuales, unos refrigerios de 1.000 pesos por día más o menos, calculado para 3 sesiones de 30.000 pesos. Tiempo del autor 150.000 como honorarios para un total de 225.000 pesos. Resultados esperados. Un correcto desarrollo del análisis de los planteamientos que se llevaron en el acuerdo de paz con relación al reconocimiento de las víctimas. Reconocimiento detallado de cada una de las víctimas y situación actual que permita el resarcimiento integral en cuanto a su salud y vida familiar. También conocer las dificultades de las víctimas y las posibles mejoras en cuanto a su calidad de vida, así como las entidades encargadas de hacerlas cumplir. Y por último, satisfacer las expectativas de las víctimas identificando sus vulnerabilidades. Muchas gracias.